Estefanía, bienvenida a este foro y pues sí, la verdad es que vas a tratar un tema muy interesante con un enfoque relativamente novedoso, ¿no? A ver, pues muchas gracias cuando quieras. Gracias. Bueno, muy buen día a todos. No sé cuánto estáis ahí conectados, pero bueno, es un tema que a mí me gusta muchísimo y espero poderos transmitir un poco mis ideas, nuestra pequeña experiencia en el Hospital Valdebrón. Voy a empezar hablando del significado clínico y radiológico de las microcalcificaciones, lo que ellas representan, y os voy a hablar también de nuestra pequeña experiencia, como he dicho, de microcalcificaciones con SEM, ya que empezamos a realizarlas a partir del 2023 en microcalcificaciones solas. Y también quiero decir que esto es un argumento bastante desafiante, puesto que en nuestra práctica clínica realmente nos encontramos a veces con la dificultad de establecer si las microcalcificaciones son más probablemente benignas y no hay que hacer nada, o malignas y hay que hacer, o probablemente malignas y hay que hacer algo más. Entonces son un desafío por muchas razones por las que os explicaré después. Y finalmente, y también tener en cuenta que este tema todavía sigue siendo más interesante si tomamos en cuenta el hecho de que estamos en la época, en la era de la desescalada diagnóstico-terapéutica, y también si tenemos en cuenta que se están haciendo muchísimos esfuerzos en los últimos años para poder descubrir también el comportamiento de las lesiones B3 y consecuentemente, no solo para diagnosticarlas, saber cómo se comportan. Y entonces, claro, no, y muchas de las lesiones B3 se manifiestan como microcalcificaciones, con lo cual el argumento es muy variado, toma en cuenta desde el punto de vista clínico, yo lo considero muy interesante, y tenemos herramientas nuevas como la SEM que quizás prontamente podamos introducir de una forma más establecida en nuestra práctica clínica cuando tengamos más evidencia científica. Finalmente pasaré por algunos casos clínicos que he recolectado en el año pasado, esperando que puedan ser de utilidad y que al final de la presentación puedan ser motivo para alguna pregunta o alguna reflexión. Entonces, ¿por qué las microcalcificaciones constituyen un gran dilema? Uno, por su naturaleza no específica, por la variabilidad en la interpretación, incluso para los radiólogos más expertos, porque pueden ser fuente de sobrediagnóstico, entonces de un mayor número de biopsias, consecuente ansiedad por parte de la paciente, ya que se someten a biopsias que luego tienen un resultado positivo, un resultado negativo, entonces de benignidad o de lesión B3, que la paciente también puede comprender poco. Y por último, y no menos importante, porque muchas veces las microcalcificaciones son la expresión de los cánceres en un estadio muy inicial, en un estadio temprano. Porque a propósito de su naturaleza no específica, las microcalcificaciones pueden ser expresión en la mayoría de casos de procesos benignos, como por ejemplo el envejecimiento o los cambios fibroquísticos. Entonces son parte de un proceso pasivo, pero en algunos casos pueden ser parte de un proceso de mineralización activa, como en las lesiones precancerosas o en los estadios iniciales del cáncer. El tema es que muchas veces diferenciar entre lesiones benignas, microcalcificaciones benignas o microcalcificaciones malignas en nuestras mamografías no siempre es tan claro. Desde el punto de vista histológico, son depósitos de calcio que se sitúan en las unidades dúctulo-lobularias de la mama. Se pueden asociar al componente epitelial, como en el caso de las lesiones quísticas, de las lesiones proliferativas, de la adenosis esclerosante, y en muchos casos se pueden asociar al componente fibroso, como en el caso de los fibroadenoma o en los casos de la necrosis grasa y de los cambios de reparación fibrótica, o pueden quedarse atrapadas dentro del componente mesenquimal, como en el caso de la lesión desmoplásica que vemos alrededor de una lesión infiltrante, de un tumor infiltrante. Desde el punto de vista bioquímico, hay una clasificación que toma en cuenta su composición bioquímica y también en parte su composición, su aspecto morfológico,
y las distingue en dos tipos. El tipo 1 son las que se constituyen por oxalato de calcio, la mayoría de las cuales son benignas, y las tipos 2, que son las que se constituyen por hidroxiapatita. Estas microcalcificaciones se asocian, tipo 2, se asocian con más frecuencia a lesiones malignas. Y cosa más interesante es que tras los estudios que se han hecho, también estos tipos de microcalcificaciones parece que puedan influenciar la capacidad, el proceso de desarrollo de las lesiones precancerosas y cancerosas, en cuanto son capaces de inducir la motilidad celular, con lo cual eso puede tener un impacto en la progresión y en el desarrollo de la enfermedad. Uno de los últimos grupos que ha sido investigado es el tercer grupo que pongo a la derecha, en, las que en la que el componente de hidroxiapatita está sustituido por el magnesio. En este tipo de microcalcificaciones parece que sí se asocian con mucha más frecuencia a lesiones malignas, pero son necesarios mucho más estudios al respecto. Por otro lado, sabemos que, por ejemplo, el tipo, hay muchos otros estudios que están investigando el valor de las microcalcificaciones como marker de malignidad y comprender el comportamiento molecular y estructural de estas microcalcificaciones y su composición y su comportamiento dentro del environment, dentro de la estructura mamaria, qué implicaciones puede tener en cuanto al desarrollo de ciertas enfermedades, especialmente malignas, sobre todo cuando estas microcalcificaciones se distribuyen y se distribuyen o crecen con ciertos patrones como son los que vemos en las mamografías. Con lo cual, eso en el futuro quizás mayor investigación puede contribuir a descubrir nuevos tratamientos y a descubrir el pronóstico que puedan implicar la presencia o no de esos patrones de microcalcificaciones. Otro de los dilemas, obviamente, es la variabilidad interobservador. Incluso, como decía, los radiólogos más expertos realmente tenemos dificultad en ponernos de acuerdo. ¿Cuántas veces nos ha pasado que frente a ciertos grupos de microcalcificaciones nos hemos acostado hemos preguntado a nuestro colega de al lado, oye, ¿a ti qué te parecen estas microcalcificaciones? Y qué morfología presentan o no. Nosotros obviamente nos guiamos por una guía, la guía del BIRATS para describir morfología, tamaño y distribución, pero no siempre eso es fácil y hay muchísima variabilidad interobservador. En un estudio de 2010, no tan reciente, ya se describe que en cuanto a morfología hay una variabilidad interobservador del 25% y menor por la distribución. A veces puede ser un poco dificultosa, por ejemplo, el descriptor de la distribución en cuanto a segmentaria o regional, cuando empiezan a afectar una cantidad de parénquima que está un poquito más allá del segmentario, pero que, por ejemplo, no es tampoco regional. Así que, por ejemplo, se ha descrito que la variabilidad interobservador es más alta, sobre todo cuando hablamos de microcalcificaciones puntiformes, que ya esto no existe o no existirá en la siguiente edición del BIRATS, ya serán todas redondas. Existe sobre todo en cuanto a los descriptores de las microcalcificaciones heterogéneas gruesas y también en cuanto a las finas pleomórficas o puntadas o redondas. Pero la verdad es que en la mayoría de casos varios patrones pueden coexistir entre ellos en la misma agrupación, con lo cual es esto que realmente dificulta el radiólogo. Puede ser que quizás más adelante otras herramientas como la inteligencia artificial nos puedan ayudar en cuanto a definir la interpretación y ayudar al radiólogo a tener más confianza en cuanto a ese descriptor. Con lo cual, con el BIRATS, el último BIRATS que tenemos, se hizo un gran cambio eliminando la categoría para las microcalcificaciones de BIRATS 3, con lo cual tenemos exclusivamente las típicamente benignas, que son las BIRATS 2, que son todas las que se elencan a la izquierda y que el radiólogo, incluso los menos expertos, tienen que aprender a reconocer porque son aquellas microcalcificaciones que nunca tocaremos. Y al haber desaparecido las BIRATS 3, ya desaparecen todos los controles en 6 meses, que estoy muy agradecida por ello, que finalmente no se hace
o se hace mucho menos, porque realmente sabemos que hay cánceres que crecen muy lentamente y que no cambian, menos las microcalcificaciones. Así que realmente el impacto en la decisión de estas mamografías en 6 meses, ya en nuestra experiencia, todos nosotros estamos viendo que realmente está disminuyendo mucho. Y esta es la razón del por qué se han eliminado las microcalcificaciones de categoría BRAF3. Quedan entonces todo ese resto de microcalcificaciones, siendo las amorfas, las heterogéneas gruesas, las finas promórficas, las lineares y las ramificadas dentro del gran grupo de las BRAF4, lo cual obviamente conlleva a un mayor número de biopsias asistidas por vacío, especialmente teniendo en cuenta que ya vemos muchas más dentro de nuestros programas de screening, porque la mayoría son pacientes asintomáticas, lo cual obviamente conlleva un sobrediagnóstico y mayor ansiedad por parte de la paciente, que no entiende que ciertos hallazgos se necesitan biopsiar incluso porque no somos capaces de poderlos definir, e incluso muchas veces es para confirmar la benignidad. Así que, ¿dónde está este equilibrio entre buscar evitar biopsias innecesarias y no perder, y no evitar de detectar un cáncer en estadio temprano? Eso es muy difícil de conseguir, pero este balance está justamente dentro de lo que el radiólogo se espera, que nos esperamos nosotros de esta categoría BRAF4. Yo no sé si en vuestros hospitales soléis hacer una estratificación del assessment de la categoría BRAF para las microcalcificaciones. Nosotros dentro de nuestro servicio intentamos hacerlas, intentamos y asignamos en nuestros informes a las microcalcificaciones un BRAF4A, un BRAF4B o un BRAF4C. ¿Por qué lo hacemos? Lo hacemos porque eso nos permite, obviamente, comunicarnos mejor con el paciente, nos permite comunicarnos mejor con los clínicos y nos permite dar una idea de lo que nos esperamos del resultado de estas microcalcificaciones a la anatomía patológica. Sin embargo, sigue siendo algo bastante impreciso porque no tenemos la suficiente información, porque en el BIRATS no está expresado ni en los previos ni en el actual exactamente según morfología y distribución eh, la subcategoría que tenemos que asignar. Sabemos que las microcalcificaciones regionales y difusas en esta distribución normalmente tienen un valor predictivo positivo para malignidad muy bajo, que las segmentarias y de distribución lineal tienen un mayor valor predictivo negativo de malignidad. Sabemos que debido a la alta asociación entre la distribución segmentaria y lineal con la malignidad, también deberíamos llamar o asignar una categoría al menos BRAF4A o BRAF4B, incluso a aquellas microcalcificaciones que son redondas, ¿vale? Que son normalmente de morfología benigna, ¿no? Pero realmente esta estratificación no está en BRAF4A, B y C, no está bien determinada, salvo para las lineares y ramificadas en distribución lineal o segmentaria, que son obviamente las que conocemos que están asociadas a un mayor valor, a mayor valor predictivo de positividad para malignidad. Pero el resto tenemos este grupo tan grande en rosa, en las que asignamos un BRAF4B que tiene un rango muy amplio de posibilidad de ser maligna o benigna. Entonces, sabemos que esta subdivisión puede mejorar nuestras expectativas, puede mejorar las expectativas del paciente y del clínico sobre los siguientes pasos a realizar dentro de un contexto clínico. Entonces, nosotros lo solemos hacer, por ejemplo, estas puntadas agrupadas le solemos dar un BRAF4A, puntadas o redondas. Estas que son más amorfas y finas, les solemos dar un BRAF4B y por fin obviamente un BRAF4C a todas las que sean más lineales, más finas pleomórficas o lineares, ramificadas. Y por fin, obviamente, el punto más importante es que sabemos que las microcalcificaciones pueden ser el punto de inicio de cánceres en estadio temprano, no solo no invasor, pero sí
también de tipo invasor, puesto que las microcalcificaciones son a veces cruciales para la detección de cánceres no palpables, especialmente en mama densa, o sea, hay mucha mama densa en que la lesión infiltrante no es visible y que somos capaces de identificarla porque junto con la lesión infiltrante podemos identificar el componente de las microcalcificaciones y el componente de in situ asociado. Sabemos también, en varios estudios, que el 30-50% de lesiones no palpables se diagnostican justamente a través de las microcalcificaciones, con lo cual la importancia de ese hallazgo es muy alta. Por otro lado, sabemos que las microcalcificaciones, aunque no están de manera consensuada, consideradas un factor de pronóstico de malignidad, hay una sólida evidencia que asocia ciertos patrones de microcalcificaciones, especialmente las más densas, las más brillantes, con una distribución lineal o ramificada, que cuando asociadas a un componente infiltrante se asocian también con una enfermedad más avanzada, con un peor pronóstico, con un más alto grado, con cánceres de más alto grado, con una afectación axilar con una tasa de afectación axilar más alta, con una más alta tasa de recurrencia y con una más alta tasa de mortalidad. Así que quiero subrayar la importancia de informar y dejar expresados en nuestros informes, aunque donde pueda no parecer relevante porque estamos en presencia ya de una lesión infiltrante, la presencia de describir la asociada presencia de microcalcificaciones, porque eso puede, incluso aunque sea dentro del tumor y no fuera del tumor, porque puede tener quizás en el futuro implicaciones también en el pronóstico cuando tengamos más evidencia sobre lo que tenemos que hacer y cómo tenemos que manejar y sobre las implicaciones que pueden tener en el comportamiento biológico de estos tipos de tumores. Sabemos también que en un estudio de 2022 que las microcalcificaciones constituyen un factor de riesgo independiente de desarrollar cáncer de mama y que este factor de riesgo es todavía más alto si las microcalcificaciones se asocian en mama densa. Hay mucho para saber en este sentido. Por otro lado, por un lado estamos hablando de microcalcificaciones, de ciertos tipos de microcalcificaciones específicos, cómo puede impactar en el pronóstico. Por otro lado, paradoksalmente tenemos otros tipos de microcalcificaciones con otros patrones y con otros comportamientos, con otras morfologías, con otra forma de agruparse, que se asocian a carcinomas ductales in situ y a lesiones precancerosas con menor riesgo. Y de hecho hay estudios como el LORIS, el COMET, que están investigando una línea diferente de actuación basada en una vigilancia activa en lugar de cirugía en esos tipos de lesiones. Obviamente tenemos que saldrán más resultados de esto, son estudios que conllevan un gran grupo de pacientes y también por otro lado deciros que a la base de todos estos estudios hay otro proyecto que es el Precision, que se ocupa de analizar todas las muestras de microcalcificaciones que tenemos para poder identificar cuáles se pueden asociar a lesiones ductales in situ más indolentes y cuáles se asocian a lesiones ductales in situ con un mayor grado de agresividad. Así que llegamos aquí diciéndonos y preguntándonos qué nos puede ayudar, ya que el panorama es muy heterogéneo. Tenemos lesiones de bajo riesgo, tenemos lesiones de potencial maligno inserto, tenemos lesiones más agresivas. ¿Qué nos puede ayudar para evaluar y para poder identificar de manera más confiada cuáles son los carcinomas con ductales in situ de alto grado o asociados a un componente microinfiltrado y distinguirlo de aquellas microcalcificaciones que probablemente se asocian a lesiones de bajo grado o a lesiones B3? Entonces aquí entran las dos pruebas funcionales que todos conocemos, la resonancia magnética y la mamografía con contraste. Sabemos que esta información funcional
sobre la neoangiogénesis alrededor de los vasos periductales que acompañan las microcalcificaciones pueden ser unos factores importantes para establecer y para predecir el grado del carcinoma ductal in situ. Y que eso ya no lo vemos solo en la resonancia magnética, porque la mayoría de estudios se hicieron con la resonancia magnética, sino que ya ahora lo podemos ver también a través de la mamografía con contraste, que ya viene no a sustituir, pero por lo menos a acompañarnos, a ayudarnos y a ser, siendo una prueba absolutamente más disponible en nuestras unidades y más fácil de realizar para la paciente comparado con una mamografía, con la resonancia magnética. Además, bueno, en cuanto a las microcalcificaciones y a la resonancia magnética, hay un estudio del doctor Balzer publicado en 2022 en Brest, en que estudian todas las microcalcificaciones categorizadas como BIRATS4A y estudian cómo la ausencia de realce pueda permitir hacer un downgrade del assessment de la categoría BIRATS y pasarlas a un B3, a un BIRATS 3, y cómo quizás en el futuro pueda impactar, pueda quizás volver el follow-up de una forma más personalizada, y obviamente en todo eso hay que investigar porque todavía no lo sabemos y no sabemos cuáles pacientes podrían ser las que pueden hacer un seguimiento de microcalcificaciones que no realzan, según también asociadas a los hallazgos de morfología y distribución, y cuáles no. Así que nos preguntamos cómo nos puede ayudar la mamografía con contraste con las microcalcificaciones, cómo puede mejorar la confianza del radiólogo y ayudar a establecer con más precisión esta subcategorización de la categoría BIRATS en BIRATS 4A, B y C. Y aquí, bueno, os presento una muy mini, pequeña revisión de casos que hicimos desde enero 2023 hasta enero 2024, en las que revisamos 106 pacientes que hicieron mamografía hicieron biopsia asistida por vacío y que no tuvieran casos previos de antecedentes de cáncer de mama. Seleccionamos 32 biopsias asistidas por vacío en 31 pacientes con microcalcificaciones no asociadas a masas y que fueron estudiadas por mamografía con contraste y con ultrasonidos previamente a la mamografía con contraste para evaluar la asociada presencia de algún hallazgo ecográfico a las microcalcificaciones. Así que se han estudiado, se han categorizado por morfología, distribución y presencia y ausencia de enhancement. Y analizamos todos estos factores para ver y los comparamos con el resultado de la anatomía patológica. Y de ahí salió que todas las microcalcificaciones que analizamos en este momento mostraban enhancement, que 16 de las 32 microcalcificaciones que mostraban enhancement, 14 eran malignas, B5, una correspondía a una lesión B3B, un carcinoma lobulare in situ pleomórfico florido, y una correspondía a una lesión B2, siendo una fibrosis focal. 16 de 18 microcalcificaciones malignas no mostraban realce. Eso quiere decir que la mamografía con contraste tiene un alto valor predictivo negativo de ausencia de malignidad, y que la correlación entre la presencia de enhancement y la presencia de malignidad era muy, muy alta. Así que nos planteamos cómo, y sería interesante poder hacer ahí un estudio multicéntrico recolectando muchos más casos para ver cómo quizás puede impactar la presencia o la ausencia de realce en un eventual nuevo assessment de la categoría BIRATS para las microcalcificaciones que puedan ser de ayuda para la toma de decisión en cuanto a aquellas microcalcificaciones BIRATS 4A que no muestran enhancement y quizás llevarlas al control, en cómo subdividir las lesiones, las microcalcificaciones morfológicamente BIRATS 4B, si podemos añadir alguna prueba de más o las podemos convertir también en follow-up,
Y en cuanto a las microcalcificaciones de aspecto y morfológicamente más sospechosa, cómo podemos dirigir nuestras biopsias en búsqueda tras el realce en ciertas partes de ellas, cómo podemos dirigir la biopsia para poder obtener la muestra más representativa y en búsqueda también del componente infiltrante. Así que dependiendo del tipo de microcalcificaciones, la mamografía con contraste puede tener diferentes roles en ayudar al radiólogo. Y aquí os empiezo a presentar los casos clínicos. Solo quiero recordar que las microcalcificaciones normalmente en cuanto a su comportamiento por SEM se suelen presentar como realce difuso en múltiples, el realce no masa se describe en el suplemento del BIRATS, que salió en 2022 como difuso en regiones múltiples, regional, focal, lineal, y, y empezamos con el caso 1, en que normalmente las microcalcificaciones se presentan como realce no masa. Es una mujer de 69 años que ha realizado una mamografía de screening. Aquí vemos en la región retroareolar unas microcalcificaciones de aspecto benigno, ¿vale? Redondas o incluso de depósito. Parece de depósito por el aspecto que tenemos en la proyección MLO. Sin embargo, su distribución lineal o segmentaria hasta el pezón las hace sospechosas, con lo cual decidimos hacer una mamografía con contraste en la que no se evidencia realce. Todas estas microcalcificaciones siempre en nuestra unidad van a biopsia asistida por vacío, o sea que todavía no hemos cambiado obviamente nuestra forma de actuar y seguimos las líneas guías establecidas, o sea, toda microcalcificación va igualmente a biopsia, con lo cual fue lo que hicimos. Hicimos una biopsia asistida por vacío con un acceso horizontal, dejamos un clip hidrófilo y el resultado final fue una dilatación de ductos y microcalcificaciones dispersas. Así que realmente la ausencia de realce asociado a una morfología benigna, aunque con una distribución algo más sospechosa, era realmente negativa. El caso 2 es una mujer de 50 años que acude para uno screening, una mamografía de screening. Es una mamá tipo B o con un cierto grado de densidad, sobre todo en sectores retroareolares. Se ve un grupo se ven dos grupos de microcalcificaciones en la mama izquierda, en los sectores, en el cuadrante superexterno. Quizás el más anterior asociado a un cierto aumento de densidad. Hicimos el contraste, efectivamente vimos que había un realce no masa tipo focal asociado a estas microcalcificaciones y que tenía el mismo tamaño y la misma distribución del aspecto morfológico de las microcalcificaciones, de la distribución de las microcalcificaciones. Decidimos dirigir nuestra biopsia al hallazgo según nuestro criterio más sospechoso porque tenía un realce actualmente más conspicuo en el componente anterior y unas microcalcificaciones un poquito más pleomórficas, más pleomórficas en el grupo anterior. Entonces el resultado fue, dejamos un clip también, fue focos microscópicos de carcinoma infiltrante con un patrón luminal B, ER2 positivo. Se realizó una tumorectomía, incluyendo también el foco posterior, obviamente, y el resultado del resto de la pieza extirpada fueron focos aislados de carcinoma ductal in situ y el ganglio centinela negativo. Este tipo de actuación nos ha permitido, o sea, en este caso en concreto, la mamografía con contraste, lo que nos ha permitido es cambiar el manejo quirúrgico y pasar de una sola tumorectomía a poder detectar el componente infiltrante, entonces realizar en el mismo acto, también en el mismo acto quirúrgico, la biopsia del ganglio centinela. En el caso 3 es una mujer de 52 años que acude siempre por una mamografía de screening. Es una mamá densa. Aquí os muestro la mamografía de screening de 2022. Y en la mamografía de screening de 2024 se ve un grupo de
microcalcificaciones de nueva aparición no presentes en la previa, en los sectores posteriores, lo cual genera mayor duda todavía, siendo estos sectores posteriores los que deberían estar respetados. Realizamos, aquí es una imagen ampliada de estas finas microcalcificaciones de aspecto pleomórfico, incluso se pueden ver alguna fina pleomórfica asociada, así que decidimos hacer la SEM y este ejemplo es lo que este caso quiere explicar cómo en muchos casos también la mamografía con contraste puede tener sus limitaciones porque el realce de fondo y puede constituir obviamente un impedimento. En este caso obviamente no sabemos si hay realce o si es tan poco conspicuo que es igual y comparable al resto del realce de fondo de la mama, con lo cual en este caso no fue de utilidad. Nos dirigimos a hacer la biopsia igualmente y el resultado fue tejido mamario con cambios fibroquísticos. En este caso sí se realizó también un ultrasonido, pero fue negativo y el resultado eh, fue, fue benigno. La ecografía se hizo sucesivamente y eso os quería decir la importancia de realizar una buena correlación radiopatológica porque esta mamá era una mamá bastante proliferativa, densa, con mucho componente quístico, con microcalcificaciones también intraquísticas, y que entonces muchas veces estos hallazgos, si bien correlacionados con todas las modalidades, nos pueden dirigir mejor hacia la predicción de benignidad o de malignidad. El caso 4 es una mujer de 50 años, de 54 años que también vino por una mamografía de screening. Esa es la mamografía de 2021 con la que se realizó la comparativa. Esta es la de 2023 en la que visualizamos la aparición en el cuadrante superexterno de una zona de densidad simétrica con la aparición de microcalcificaciones agrupadas en un pequeño foco de 5 milímetros. Decidimos realizar. Esta es la imagen aumentada, es realmente un foco muy pequeño que podríamos dar de BIRATS 4A, son redondas, quizás lo que puede generar mayor sospecha es la asociada presencia de esta densidad asimétrica sin llegar a ser una masa porque visible solo en una proyección. Realizamos la mamografía con contraste y aquí pudimos identificar que efectivamente estas microcalcificaciones y la densidad correspondían a un realce no masa. Además, se asociaba la presencia de este realce lineal dirigido hacia el pezón. Era la verdad que nos generó bastante dudas porque no supimos realmente interpretar si podía corresponder a estructuras vasculares o si realmente un realce lineal dirigido hacia el pezón. Entonces, quizás analizando un poquito más pudimos ver unas pequeñas otras microcalcificaciones en región retroareolar, pero una región bastante difícil de biopsiar al ser más tan superficial y también una agrupación muy pequeña de 2 o 3, o sea, unos hallazgos muy incipientes, muy iniciales, muy difíciles de interpretar. Con lo cual, en este caso sí que nos dirigimos primero a hacer una biopsia asistida al vacío sobre las microcalcificaciones con el resultado de un carcinoma ductal in situ de grado intermedio y decidimos realizar una mamografía, una resonancia magnética. Y para resaltar la importancia de, o sea, cómo realmente en ciertos casos la SEM y la resonancia magnética pueden ser amigas en el sentido de que la información que podemos intuir a veces con hallazgos sutiles en la mamografía con contraste pueden ser confirmados o mejor dirigidos y mejor evaluados cuando tenemos la resonancia magnética al darnos más información, siendo un estudio realmente dinámico con fases dinámicas y no tan donde el realce se evalúa no de forma subjetiva y evaluando solo 2 imágenes, sino que evalúa también su comportamiento a través de las curvas. Tenemos esta panoramicidad y esta multiplanariedad que nos permite mirarlas en todos los planos sagitales, coronales y en su interés. Nos permite realmente evaluar la primera fase, la fase de mayor realce,
Entonces, todo que realmente puede ser patológico, esquivando quizás un poquito mejor el realce de fondo que puede tener la mamografía con contraste. Y efectivamente confirmamos la buena correlación con este tenue realce lineal dirigido hacia el pezón. En este caso se consideró sospechoso y se realizó una tumorectomía guiada con arpones tras un bracketing. Y aquí para enseñaros la pieza, la buena correlación de tamaño entre la pieza y la región señalada con los arpones, y finalmente fue un carcinoma ductal in situ de grado intermedio, como ya lo que se había confirmado a través de la biopsia a nivel de las microcalcificaciones, asociado a neoplasia lobulillar en forma de carcinoma lobulillar in situ florido con una diseminación pagetoide en los ductos hasta el pezón. El caso número 5 es una mujer de 34 años con una historia personal de cáncer, una historia familiar de cáncer de mama en la abuela, consulta por la palpación de un nódulo en la mama izquierda y por exploración se palpaba una masa mal definida en cuadrantes externos y superiores de la mama izquierda y no se palpaban adenopatías. Esa es la mama de la señora, efectivamente es una mama muy densa, se puede detectar un cierto mayor aumento de la densidad en los cuadrantes superexternos de la mama izquierda sin identificar, eh, identificando microcalcificaciones amorfas con una distribución segmentaria o incluso algo más que es segmentaria. Por ultrasonido vimos un área mal definida hipoecogénica y también visualizamos un ganglio con un leve, que si bien con hilio presente, con un muy leve engrosamiento hasta 3.4 milímetros de la cortical que consideramos indeterminado y que de momento no quisimos hacer PAF para poder identificar mejor los hallazgos primero de la lesión mamaria. Se realizó una SEM y la SEM identificó un intenso y muy conspicuo realce segmentario tipo no masa en los cuadrantes superexterno. Se realizó también la resonancia magnética para un poco determinar para en búsqueda un poco del componente infiltrante para poder identificar dónde pudiera estar. Aquí os muestro la imagen de la buena correlación entre la resonancia magnética y la mamografía y de cómo llega realmente muy en proximidad del pezón, siendo una lesión de 8.5 centímetros de diámetro máximo en ambas pruebas. Decidimos realizar doble biopsia porque estábamos buscando el componente infiltrante, puesto que el realce era muy importante, que era una señora con una masa palpable. En ambos casos, biopsiando en dos diferentes puntos, obtuvimos el resultado de carcinoma ductal in situ de grado intermedio y la PAF que se hizo fue negativa para malignidad. Se decidió hacer una mastectomía preservadora de piel, se hizo una resección también del pezón tras una confirmación de la pastilla intraoperatoria positiva y el resultado fue un carcinoma ductal in situ de grado alto y en este caso se hizo también obviamente el centinela debido a la extensión del componente in situ y fueron negativos todos los ganglios quitados, resecados en la biopsia del centinela. El caso número 6 es una mamografía de screening. Voy un poquito más rápido quizás porque el tiempo se acorta. Una mamografía de 2018, la de 2023, en que vemos la aparición de microcalcificaciones finas pleomórficas de distribución segmentaria. Se realiza la mamografía con contraste, efectivamente es un realce poco conspicuo, pero sí somos capaces de identificarlo y es asimétrico respecto a la mama contralateral. Así que realizamos también una ecografía en la que en correspondencia de la región más periareolar se identifica un nódulo con microcalcificación, se realiza la biopsia por BAG y se deja por una biopsia con un sistema de vacío sin cables y se deja un clip hidrófilo, que es esto que se muestra indicado como A, y se realiza una BAG por estereotaxia
en la muestra tipo B sobre las microcalcificaciones más posteriores y ambos resultaron carcinoma ductal in situ sólido. Las dos biopsias se realizaron en dos diferentes momentos para confirmar la extensión de la enfermedad. Se realizó, siendo una mamá pequeña, una mastectomía preservadora de piel y pezón y se identificó finalmente la presencia de tres focos infiltrantes adicionales en la anatomía patológica de la pieza de 4,2 y 1 milímetros. Así que aquí os quiero enseñar cómo existe un alto valor predictivo positivo de malignidad en aquellas lesiones, en aquellas microcalcificaciones que tienen una distribución y una morfología sospechosa, pero además la presencia de realce. El caso 7 es una mamografía de follow-up en una mujer con un antecedente de cáncer de mama no mutada. La mama derecha en 2022 es la mama operada. En 2023 vemos la aparición de un pequeño grupo de microcalcificaciones en los sectores posteriores a nivel casi de la cola axilar. Se realizó ultrasonido sin identificar hallazgos y se realizó la mamografía con contraste sin evidenciar realce tampoco en este caso. Aquí quiero decir también hacer un inciso diciendo que en las mamas que han recibido tratamiento de radioterapia, ojo y cuidado porque muchas veces los realces patológicos los realces pueden ser infraestimados porque la angiogénesis de estas mamas está alterada y normalmente se sabe, se describe que pueden realzar menos o nada las lesiones malignas. Con lo cual hicimos una biopsia asistida por vacío con un acceso horizontal, dejamos un clip, el resultado fue una lesión fibroepitelial esclerosadas con calcificaciones distróficas compatible con fibroadenoma, así que la ausencia de realce era correcta. El caso número 8, una mujer de 56 años con una historia personal de cáncer de mama que vino en nuestra estructura para una valoración de segunda opinión de su mamografía y de su mamografía y de sus pruebas. Entonces aquí vemos que cerca de la zona de la tumorectomía, de los clips quirúrgicos, hay diferentes zonas de microcalcificaciones. Se realiza la mamografía con contraste, se confirma efectivamente ahí donde estaban las microcalcificaciones un tenue y muy poco cospicuo realce tipo no masa focal. Realizamos la biopsia, un doble target de biopsia asistida por vacío y se confirmó en ambos casos un carcinoma ductal in situ y se realizó una mastectomía. El caso número 9 es una mujer de 51 años que llega por su primera mamografía de screening. Es una mama densa, tipo C, en la que se ven algunas microcalcificaciones de distribución segmentaria o lineal en la unión de cuadrantes externos de la mama izquierda. La morfología es algunas amorfas, diría, y algunas puntiformes o redondas. Se realiza el contraste, se confirma con la misma distribución un realce tipo no masa y se realiza también una ecografía visualizando algunas zonas de dilataciones ductales y de quistes con microcalcificaciones en su interior y se decide realizar una BAC y poner un marcador. El resultado fue cambios fibroquísticos con atipia de epitelio plano. Eh, pero, claro, nos quedaba la duda porque seguían siendo microcalcificaciones con realce. Tenemos aquí una lesión B3 con atipia, una B3B, con lo cual decidimos ampliar nuestra muestra con una biopsia asistida por vacío. Y aquí el teaching point obviamente es siempre que tengamos microcalcificaciones y sobre todo si tienen realce, siempre dirigirnos con una biopsia asistida por vacío y no con una BAG para evitar recitaciones y un infradiagnóstico por un muestreo, un muestreo insuficiente. Entonces el resultado se confirmó de todas maneras, eran cambios fibroquísticos con atipia de epitelio plano y la señora está en seguimiento. El caso número 10 es una mujer de 62 años con una mamografía de screening. En este caso se identificó en la mama derecha, en cuadrante superexterno, un pequeño nódulo mal definido y en la mama izquierda una agrupación de microcalcificaciones.
muy pequeñas y finas pleomórficas. Una pequeña agrupación de microcalcificaciones finas pleomórficas. En el lado, este es un caso, tengo que decir, de 2024, no está en los casos recolectados. Se confirma un tenue realce en la mama derecha y que se estudió a través de ultrasonidos y la ausencia de realce en correspondencia de la mama izquierda de las microcalcificaciones que habíamos visualizado. Esta es la imagen, con lo cual hicimos ultrasonido en la mama derecha y biopsia asistida con vacío en la mama izquierda. En la mama derecha se ve un pequeño nódulo de 6 milímetros, se realiza una bag y se deja un clip hidrófilo, puesto que además nuestros cirujanos operan de manera ecodirigida en nuestra estructura. El resultado fue un carcinoma tubular. En el otro lado, en la mama izquierda, os quiero enseñar cómo en una imagen focalizada ya empezamos a ver cómo las microcalcificaciones tienen una morfología que en la mamografía inicial no se intuía tan bien, bastante lineal, una distribución lineal y ramificada. Se realiza biopsia asistida por vacío y resultados son focos microscópicos de carcinoma ductal in situ. Así que ojo, porque hay lesiones que no realzan, pero ojo también, o sea, lesiones malignas que no realzan, pero aquí quiero subrayar que eran focos microscópicos y que la agrupación realmente es muy pequeña de microcalcificaciones. Aquí, así que el grado era un grado intermedio también y, y que hay que ser prudente también porque más conocimiento se necesita a propósito de aquellos carcinomas ductales in situ que no realzan. Mujer de 68 años, una mamografía de follow-up con una historia personal de carcinoma infiltrante, receptores positivos y la mamografía de 2022, la mama derecha es la operada, la mamografía de 2023, en la mama contralateral aparecen unas microcalcificaciones con un realce tipo no masa focal, con la misma distribución morfológica de las microcalcificaciones visualizadas. Se realiza una BAV y el resultado es uno de aquellos que son lesiones B3 premalignas o más que premalignas, lesiones de comportamiento maligno inserto con un carcinoma lobulare in situ florido y obviamente se realizó una tumorectomía guiada por ultrasonidos porque dejamos un clip hidrófilo y el resultado fue carcinoma lobulare in situ con componente infiltrante. Así que fue de ayuda. El caso, Disculpa, la mamografía. Estefanía, Sí, a ver si podemos ir abreviando para que quede 5 minutos para exacto. las preguntas. Exacto. Os voy al final para simplemente poderos enseñar las conclusiones, que básicamente sí que vemos que la mamografía con contraste puede tener un rol de ayuda para el estudio de las microcalcificaciones, para evaluar mejor el riesgo de malignidad y mejorar la confianza del radiólogo, poder evaluar el tamaño y la extensión del in situ, pudiendo identificar también el componente in situ asociado, descubrir la presencia del componente invasivo o microinvasor asociado, poder dirigir mejor el target de biopsia, siempre en búsqueda del componente invasor dentro de un área de microcalcificaciones, y también se necesita más información a propósito quizás nos puede ayudar para investigar sobre el comportamiento de las lesiones B3 que tienen enhancement y sobre las carcinomas ductales in situ que no lo tienen, y que quizás en aquellas lesiones que no realzan, en aquellas microcalcificaciones que no realzan, quizás el BIRATS-3 y el follow-up pueda regresar, pueda volver. Gracias. Así, a ver si hay un poquito de tiempo para preguntas, que sé Bueno, que era un poquito Estefanía, larga, eran muchos casos. muy buena charla, te felicito. Me ha gustado mucho, me has enseñado los casos muy bien enseñados. Me ha llamado especialmente la atención, bueno, cada uno tiene sus manías, ¿no? Pero me ha gustado mucho el caso este donde era una captación muy fragmentaria, que en la resonancia se veía en multicolor. En cambio, en la mama con contraste costaba, ¿no? Es un caso real que todos sabemos que demuestra claramente, ¿no? Cómo la resonancia sigue estando todavía 2 pasos por delante de la mama con contraste. Y decíamos al principio que a lo mejor, pues, con los adelantos técnicos que se prevén, pues esto se irá limando.
No sé si Rosa y María Rosa quieren comentar alguna cosa al respecto. Sí, muchas gracias, Estefanía. Me ha encantado la sesión y los casos, porque claro, efectivamente es un problema grande el que tenemos con las microcalcificaciones y yo creo que desde luego la mamografía con contraste nos ayuda en pues, lo que decías, para dirigir la biopsia, para aumentar nuestra confianza. O sea que yo la verdad es que completamente de acuerdo con lo que has dicho y efectivamente ese caso muy llamativo y muy útil también, yo creo que como aprendizaje. Así que nada, muchas gracias. Sí, y bueno, yo también felicitarte, Estefania, me ha encantado la charla, muy completa y los casos también muy ilustrativos. Yo que te quería preguntar si crees que al final acabaremos introduciendo el contraste en las estereotaxias, porque a veces estos realces tipo no masa, que queremos ir a por el infiltrante, ¿no? Pues a veces no sé si igual la CEM nos podría ayudar en esto. Yo creo que sí, es útil. Yo creo que cada caso va un poquito, o sea, ya incluso el diagnóstico no es tan igual para todas las pacientes. El diagnóstico ya lo personalizamos. Tenemos tantas herramientas innovativas que cada mujer, cada mamá es tan diferente que dependiendo de que si tienes un contexto de mamá densa, por ejemplo, en la que tú crees que detrás de ello, de aquellas microcalcificaciones puede haber algo más, yo creo que sí que es de utilidad y oh, se ha desconectado. Te vemos bien, te vemos bien, Te María vemos Rosa. Sí, bien, te vemos bien. vale, me veis. Entonces yo creo que sí puede ser de utilidad, igual sobre todo para evitar sucesivas citas y reconsultas que al final generan bastante dudas a la paciente, porque si nosotros empezamos por una biopsia, luego hacemos una resonancia, volvemos a citar a la paciente para un second look, o sea, cuando realmente todos lo podrías hacer en un acto único, realmente no es cómodo para la paciente, genera desconfianza y es como el recorrido diagnóstico de la paciente se hace mucho más complejo y mucho menos llevadero para la paciente, porque tras asumir una primera noticia, luego tiene que también asumir una segunda y una tercera. O sea, quiero decir que realmente en el pathway del diagnóstico yo creo que sí es de gran valor. ¿Hay algún, me gustaría preguntarte, hay algún, porque claro, aquí lo que realmente es interesante es ver que puedes seleccionar la zona que a lo mejor es un infiltrante, ¿no? Dentro de ese grupo de Exactamente. microcalcificaciones, pero eso también lo podemos hacer o lo hemos estado haciendo con la ecografía. ¿Hay Exacto, algún pero hay veces estudio que que, compare el papel de la ecografía o de la CEM exacto, para este tema? sí, hay estudios que lo comparan. Sabemos que ahí donde las microcalcificaciones se asocian a un componente sólido o no masa ecográfico, o sea, un componente, sabemos que ya próximamente se introducirán en el ultrasonido también no solo las lesiones sólidas, porque muchas veces estos in situ por ecografía los vemos como áreas mal definidas, o sea, aquellas lesiones ecográficamente no masa, pero a veces es muy difícil en estos casos hacer una buena representación a veces por ecografía histológica de estas lesiones, porque no son lesiones que vemos bien por ultrasonido. Con lo cual, teniendo en cuenta que la ley es biopsiar con la técnica que mejor visualiza el hallazgo, a veces el ultrasonido no siempre y a veces también el componente microinvasor no se traduce por ecografía, que esto también lo sabemos que pasa, y especialmente en mamas también complejas y heterogéneas, ecográficamente heterogénea, puede ser un problema sobreañadido. Con lo cual, ahí es donde el ultrasonido sabemos que es útil, pero no siempre lo detecta al componente infiltrante. Muy bien. Pues le paso, si os parece, le paso la palabra a Salva Pedraza para cerrar la sesión. Salva. Sí, bueno, yo simplemente agradeceros a todos vuestra participación. Muchas gracias, Chay, por tu excelente moderación. También muchas gracias, Rosa Lorente y María Rosa Martí. Y bueno, Estefanía, magistral. Yo creo que todos hemos aprendido. Se ha hablado de un tema muy importante que todo el mundo lo vemos. Y yo creo que nos has explicado dónde estamos, la frontera de alguna manera y cómo tenemos que avanzar, ¿no? No sé si quieres dar un mensaje final a la audiencia, Estefanía. Bueno, el mensaje final es que la mamografía con contraste ya está. A mí me gustaría poder ampliar este pequeño grupo de casos que tenemos. Tenemos que revisar todavía todos los casos de 2024 hasta el día de hoy, que confieso que no hemos hecho.
y que los casos son pocos, que en este contexto necesitamos mucha más evidencia y que yo aquí estoy abierta por si alguien quiere hacer algo con nosotros, con el Hospital Valdebrón, que bienvenido sea, y poder juntar fuerzas para generar más evidencia. Perfecto, seguro que la audiencia acoge un poco la invitación. Simplemente comentaros que para que veáis el interés que tiene, el lunes volvemos a otra sesión de mamografía con contraste. Vendrá Javier Azcano, que nos va a hablar de estrategias de reembolso en centros expertos en mamografía con contraste. Estáis también invitados a asistir. Muchas gracias a todos. Espero que tengáis un gran día, un buen fin de semana. Nos vemos. Un saludo.